censura. Y quien también va a hablar sin censura es otro colega, periodista de la revista Contralínea. Ayer usted veía y escuchaba a Nancy Flores, otra de las valientes periodistas de la revista Contralínea, hablar del golpe blando que encabezan expresidentes y empresarios contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy, en la segunda parte de este largo reportaje de los colegas de la revista Contralínea, se habla de América Latina que está en golpe de estado permanente. ¿Por qué México tendría que ser diferente? Por eso la advertencia de muchos medios independientes como Sin Censura. Dicen los amigos de la revista Contralínea, esta segunda parte la firma Sósimo Camacho. Los golpes de estado en América Latina siempre están en marcha. Cuando un gobierno rebasa la democracia meramente procedimental y avanza a la de justicia social, se aceleran procesos siempre latentes. Las tensiones que desembocan en golpes duros o blandos giran en torno a tres factores: pueblos movilizados, oligarquías locales violentas al interior y sumisas a Washington, y el límite de lo que Estados Unidos está dispuesto a tolerar en cada país. Más de 34 golpes de estado se han ejecutado en 12 países de América Latina desde la segunda mitad del siglo XX. La mayoría se han consumado y solo unos pocos han fallado ante la resistencia popular o la habilidad de los gobernantes en el poder. Los intereses de Estados Unidos en la región y la disputa entre oligarquías y sociedades movilizadas son detonantes de procesos que se activan y reactivan permanentemente. De entrada, en América Latina, los golpes de estado solo se ejecutan contra gobiernos de izquierda o progresistas, y también de manera generalizada las derechas en la región siempre están propensas a solicitar, impulsar, apoyar o sostener intentos golpistas cuando se ven amenazados los privilegios de las oligarquías. Coinciden politólogos, internacionalistas y latinoamericanistas consultados por Contralínea. Me da mucho gusto saludar a Sósimo Camacho, a quien respetamos y admiramos, parte de esa familia de la revista Contralínea. Sósimo, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto siempre platicar contigo, Vicente. Te mando también un fuerte abrazo y saludos a tu auditorio. Oye, y qué mejor que con esta información que creo que es urgente. Y digo mejor porque preferimos mil veces que la gente el pueblo esté informado y que abra los ojos. Porque muchos se hablan de esfuerzos de que un personaje le tiró al presidente, que una empresa no paga sus impuestos, pero lo que ustedes están haciendo en la revista Contralínea es desmenuzar en blanco y negro para la gente todo esto de lo que hablamos, medios independientes como Sin Censura, y eso merece todo nuestro reconocimiento. Sósimo, América Latina en golpe de estado permanente. Pues sí, así es, Vicente. De hecho, muchas veces, como bien comentas, se dan informaciones sobre la salida de Evo Morales del gobierno de Bolivia, sobre los intentos en su momento cuando vivía Hugo Chávez, sobre lo que pasó en Argentina, o con Dilma Rousseff en Brasil, que terminó apartada del poder mediante un golpe blando. Pues no fue un golpe militar duro, pero fue un golpe blando, y terminó apartada del poder. Y a veces, de manera pues sin contexto, pensamos que bueno, pues eso es algo muy lejano, que México está realmente ajeno a ese tipo de realidad, pero pues no es cierto, ¿no? En realidad ahora lo estamos viendo, esta suerte de golpe blando ensayado por distintos actores de los poderes fácticos en México, y que bueno, pues tiene, por supuesto que mucho de lo que ha pasado en América Latina nos explica lo que está pasando ahora en México. Y como bien comentabas hace un momento, bueno, pues ¿por qué se activan? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues pasa cuando la democracia meramente procedimental, es decir, aquella democracia que solamente le interesa quién gana y quién pierde en un asunto de conteo de votos, pues resulta que da como ganador a alguien que no es deseado por los intereses fácticos mexicanos y, por supuesto, tenemos que decirlo, de Washington, de Estados Unidos. Entonces, cuando hay una democracia de otra sustancia, más allá de la meramente electoral, es cuando se activan estos mecanismos de legitimación de un gobierno que intentan avanzar hacia su descrédito y, bueno, pues hacia su destitución. Entonces, pues es eso en lo que estamos actualmente en México. Sósimo, ahora sí que queda prudente hablar de que México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, incluso la cercanía podría ser un factor, para bien o para mal,
hablando de pues la injerencia de Estados Unidos, la mano de Estados Unidos en muchos de estos procesos contra gobiernos democráticamente establecidos y elegidos. Así es, como bien dices, para bien y para mal. Resulta que mientras la mayoría de los países de América Latina tuvieron golpes de Estado desde la segunda mitad del siglo XX, del siglo pasado, México no. Y decían, bueno, lo que pasa es de que México prácticamente es el patio trasero de Estados Unidos y Estados Unidos no se va a dar un golpe a sí mismo. No, y es que en efecto, lo que nos explican estos investigadores, no lo necesitaban, porque Estados Unidos, pues no nada más, digamos que lo tenemos aquí cerca, sino que los intereses de la clase privilegiada en México están totalmente engarzados con la de Estados Unidos. Y bueno, pues aquí mismo los planes de estudio, por ejemplo, de la Facultad de Derecho, bueno, pues se dictan desde Washington. Es decir, hay otra manera de controlar a México que no necesariamente era un golpe, ni blando, ni mucho menos duro. Lo que pasa ahora es de que hay una nueva realidad donde hay un gobierno que, bueno, pues con características más nacionalistas que los anteriores y que está poniendo dique a determinados intereses de Estados Unidos en México y que, bueno, entonces se asocian con la oposición de derecha en este país, que, bueno, pues entonces empiezan a articular, a trabajar de manera coordinada y entonces sí podríamos decir, sí, hay posibilidades de que en México ahora haya un golpe blando, al menos precisamente porque ha cambiado la estructura que funcionó durante todo el siglo XX y parte de este siglo XXI. Incluso creo que lo que están haciendo ustedes, Sosimo, con este reportaje largo, hoy nos presentas la segunda parte, hoy publican en www.contralinea.com.mx la segunda parte de este reportaje, es definir lo histórico de la elección de Andrés Manuel López Obrador para aquellos a los que no les queda claro. Todo este entramado que se mueve por la elección de un personaje que no es necesariamente afín a los X González y a los que diariamente señalamos, Sosimo. Sí, en efecto, hay un quiebre, ¿no? Hay un quiebre innegable. Podríamos algunos señalar que no es lo que realmente uno quisiera, todavía necesitaría el país más, digamos, un cambio más profundo, pero el suyo que está haciendo ya Andrés Manuel López Obrador, vaya que ha sacudido a la clase política mexicana, simple y sencillamente porque tiene intereses más nacionalistas en primer lugar, pero también de mayor justicia social, y eso es precisamente lo que tanto molesta a los X González y a todo aquel sector empresarial que dominó o ha dominado el sistema político mexicano también, como decíamos, por lo menos desde los últimos 30 a 35 años, es decir, desde el salinismo. Y es que, bueno, mira, déjame comentarte también otra cosa. Resulta que, bueno, pues desde Salinas, que inicia todo esta alianza, esta liberación de México, como decíamos, Estados Unidos no había tenido ningún motivo para decir, bueno, hay que tratar de hacer algún tipo de acción sobre México como lo hemos hecho en otros países de América Latina. Cuando yo le preguntaba a la investigadora, especialista, doctora en estudios latinoamericanos, Silvina Romano, le decía, bueno, dices que en México nunca ha sido necesario un golpe de Estado, ¿por qué ahora sí podría haber un golpe de Estado? Y ella dice, porque hay límites, y el límite son los recursos naturales, y tendríamos que ver entonces nosotros lo que está ocurriendo con Petróleos Mexicanos, por ejemplo, y con la Comisión Federal de Electricidad. Prácticamente ya estaban entregadas a Estados Unidos, y ahora con estas leyes que todavía están ahí con los jueces que las echan para atrás y que están en el jaloneo, bueno, pues con estas leyes precisamente devuelven a México estas empresas que son las principales generadoras de riqueza en este país. Entonces sí, esos son los límites que podríamos decir que Estados Unidos no está dispuesto a tolerar y pues de acuerdo con los investigadores nos encontramos al borde de ellos. Y agrégale ahora también lo del litio, que aquí vino el presidente a México, el presidente de Bolivia, a decir que el litio fue un factor en el golpe de Estado contra Evo Morales, y hoy sabemos que México es bendecido porque tenemos mucho litio, sobre todo en el norte del país. Creo que ese también es un tema que debería de tomarse en cuenta, y mucho hemos hablado aquí en Sin Censura, Sosimo, qué bueno que ustedes lo ponen en papel, en blanco y negro, porque hemos hablado de cómo México debe de, entre comillas, aprender de lo que ha ocurrido en otras partes de Latinoamérica, pues para no caer en ese mismo
en esa misma situación. Así es, digo, pues es parte de la intención de este reportaje, poner las cosas, digamos, como bien comentas, dentro de nuestras posibilidades lo más claras posibles. La realidad es muy compleja, ¿no? Es muy compleja, pero bueno, consideramos que hay determinados aspectos que tenemos que tomar en cuenta y que pasan desapercibidos. A veces, digo, aunque estén a la vista de todos, bueno, simple y sencillamente porque no se reportean, porque no se investigan, bueno, pues quedan prácticamente como parte de un anecdotario y no de un todo que está ocurriendo actualmente en México y que, como dices, bueno, pues el próximo proceso electoral va a ser definitivo para no solamente lo que reste el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sino incluso para la propia sucesión. Es decir, no nada más por las características del actual gobierno, sino de manera general, se sabe que cuando termina la primera etapa de un gobierno, de un sexenio, es decir, bueno, pues empieza el presidente a perder poder de manera natural, porque bueno, empiezan a moverse los grupos políticos, el Congreso, etcétera, a quién va a ser el sucesor. Realmente estamos viviendo tiempos inéditos y pues sí se juega muchísimo en la próxima elección, porque una derrota, digamos, de lo que se ha llamado la cuarta transformación, bueno, pues sería un descalabro muy importante, no solamente para lo que restaría del sexenio, sino para el próximo gobierno, porque bueno, pues los grupos están actuando, me refiero a los empresariales, a los grandes poderes que tienen incluso pues alianzas con el sector empresarial en Estados Unidos. Eso aquí ya te estoy prácticamente adelantando un poco de uno de los siguientes textos que irán apareciendo en Contralínea y que tienen que ver precisamente con esto. Pues estamos al pendiente de lo que publican en Contralínea. Tú sabes que no es de los dientes para afuera, que los admiramos, los respetamos, los seguimos, mi querido Zósimo. ¿Y dónde puede leer la gente más de esta segunda parte del reportaje? Y si se perdieron la primera, que también la encuentren desde ayer y que estén al pendiente de lo que viene, Zósimo, y obviamente también tus redes sociales para que te apoye la gente desde tu independencia. Te agradezco mucho, Vicente, muchas gracias. También reconozco, y creo que también así mis demás compañeros, realmente reconocemos la libertad con la que has estado trabajando tú también desde hace mucho tiempo con tu equipo, la calidad de lo que hacen, y estamos también muy agradecidos del espacio que nos dan, y que no es de ahorita, ¿no? Sino es incluso en tiempos más complicados desde el punto de vista de los medios de comunicación, y que bueno, pues hemos estado platicando, colaborando con ustedes, y también pues muchas gracias por eso. Estamos en www.contralinea.com.mx. Como bien comentas, estamos publicando la primera parte de este reportaje el día de ayer. Hoy publicamos una segunda parte y esta semana iremos publicando las partes subsiguientes. También hay un reportaje previo de hace una semana, fue incluso portada de la revista, ya me diste la oportunidad de platicar del tema, y tiene que ver con la alianza Vamos por México. Es un reportaje, digamos que aparte, pero se engloba dentro de todo ese trabajo que estamos haciendo, y que bueno, también pueden consultarlo ahí. Y pues estoy en @Zósimo_contra en Twitter, y trato de responder a quienes tienen la amabilidad de preguntarme o solicitarme algo, y bueno, pues ahí andamos en redes sociales también. Claro que sí, Zósimo, saludos a todos, sobre todo al maestro Miguel Vadillo, director de la revista, y estamos al pendiente de lo que publiquen. Muchas gracias, Vicente, te mando un fuerte abrazo a ti, a todo tu equipo, y estamos pendientes. Claro que sí, es Zósimo Camacho, periodista independiente, miembro de esta familia de investigación de la revista Contralínea, hablando con nosotros sin censura.